Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Ultimate Wolverine número 8, con guión de Chris Condon y arte de Alessandro Cappuccio. Espero que les guste. La historia comienza con un primer plano de Wolverine, observando su antigua máscara, la del Winter Soldier, mientras piensa: ¿esto es lo que soy? ¿Un monstruo sin alma, impulsado a matar? ¿O soy algo más? ¿Valgo la pena ser salvado? Una vez serví con un tipo de una isla llamada Genosha. Me habló de la historia del lugar. Me contó sobre un ritual de 1000 años. Ya no se realiza, pero en su momento era la ley de la tierra. Para convertirse en adulto, la gente de Genosha pasaba por un exorcismo. Se purgaban del pasado y renacían renovados. Si no lo hacían, quedaban condenados a una especie de limbo. Eran considerados impuros, alimento para demonios. Se despojaban de su ropa y se cubrían de tiza, un símbolo de purificación. Un sacerdote les daba un hongo que les provocaba alucinaciones. Luego los enviaban a la naturaleza para que se enfrentaran a sí mismos. Después de lo que hice como Winter Soldier, necesitaba algo. Había hecho cosas malas antes. La guerra es un infierno, como dicen. Pero esto no era yo. Y quien quiera que fuera, quería sacarlo de mí. Quiero estar limpio, libre, y quiero venganza. Me rehago a mí mismo, como dice el viejo ritual. Tomo las cosas que usaron para cambiarme y las hago mías. Siento que algo cambia en mí mientras me pongo la ropa de mi enemigo. Es como si me arrancara la piel. Se siente crudo. Puedo sentir la sangre bombeando caliente en mis venas. El corazón late fuerte. No soy lo que decían que era. Ya no. Ahora he renacido. Y esos enfermos no saben lo que se les viene encima. Ahí vemos a Logan, vestido nuevamente como Wolverine, su nuevo nombre, pero ahora ya no lleva puesta la máscara, lo que deja su barba al descubierto, y también le ha agregado el color blanco a su traje, dibujando una gran X en su pecho y cubriendo sus brazos. Nos movemos a la isla Smini, o Snake, serpiente, en el Mar Negro, al suroeste de la República Euroasiática, que en la vida real está en Ucrania. Abigail Brand transporta al grupo en una lancha a motor en dirección a la isla y les dice: «Atención, nos dirigimos a territorio enemigo. Adoramos el territorio enemigo. Somos la oposición. Somos el Strike Team X, el equipo de asalto X. Hagamos que lo recuerden». Una vez desembarcan, agrega: «Muy bien, es hora del espectáculo. En marcha, vamos a liberar a unos mutantes». Al llegar al objetivo, Gambit lanza cartas explosivas contra la cerca de seguridad, provocando una gran detonación que abre el camino. Mientras avanzan, Brand le pide que también se encargue de las minas, y él acepta sin problemas, para luego agacharse y tocar el suelo con las manos. Gambit lanza varias cartas cargadas de energía hacia el campo minado, provocando explosiones controladas que despejan la zona. Kitty Pryde, su pareja, se le acerca, y Gambit le dice: «Fácil como una mañana de domingo minó». Sprite le responde: «Lo que digas, manos mágicas». A Abigail Brand no le gusta que estén exponiendo su vida privada, así que se adelanta, gritando: «¡Muévanse, muévanse!». Rápidamente llegan a la entrada del complejo. Abigail Brand le pide a Sprite que haga lo suyo, así que ella atraviesa la pared metálica para ver qué hay dentro. Mientras tanto, Wolverine utiliza su sentido del olfato. Natasha le pregunta: «¿Qué? ¿Qué pasa, Wolverine?» Algo no está bien», responde Logan. «¿Dónde están los guardias?» «No vi a ninguno», responde Natasha. «Yo tampoco, Widow».
Pero no hay manera de que dejen una prisión ultra secreta sin vigilancia. Natasha le da la razón. Él tiene razón. Algo está mal. Debería haber. Gambit interrumpe y se dirige a Abigail, diciéndole: Sí, no me gusta esto, Brand. ¿Dónde está ella? Debería. Solo dale un minuto, responde Abigail, pero Remy replica: Ya le di un minuto, ¿sí? Ahora, ¿dónde? En eso Kitty retorna, tapándose la boca y gritando: ¡Oh, Dios mío! Abigail le pregunta qué es lo que encontró. Remy se le acerca y la abraza, preguntándole qué es lo que vio, y Kitty responde: Había tanto. Yo no pude. Cuerpos. Había cuerpos por todas partes. Logan reacciona al instante, se pone en guardia y grita: ¡Abran la puerta! El equipo entra y encuentra un pasillo repleto de cadáveres amontonados. Beast, sorprendido, se pregunta qué pudo haber pasado, mientras que Guardian cuestiona si no se suponía que era una misión de rescate. Wolverine avanza en dirección a los cadáveres, arranca algo metálico que estaba clavado en uno de ellos y lo huele con curiosidad. Kitty le pregunta: ¿Qué es, Logan? ¿Qué? Y Logan responde: No lo sé, pero no es bueno, mientras saca las garras de nuevo. Wolverine detecta algo más adelante y señala hacia una zona específica del pasillo. Beast expresa sus dudas sobre continuar, pero Brand mantiene el plan. Entramos, salimos. El plan no ha cambiado, McCoy. Tenemos mutantes que salvar. Si están vivos, agrega Beast. Logan continúa avanzando hasta llegar a unas escaleras que descienden. Sin pensarlo dos veces, comienza a bajar por ellas, pero de repente se detiene. Natasha le pregunta qué pasa y Logan le responde: «Shh, está ahí», mientras señala hacia adelante con una de sus garras. Y entendemos a lo que se refiere cuando vemos a una figura alada de espaldas, cubriéndose el cuerpo con sus alas, cogiéndose la cabeza y repitiendo: Yo no los dejaré, yo no los dejaré, yo no los dejaré, yo. En el piso se ven más cadáveres, todos ellos atravesados por esas plumas metálicas. Logan intenta avanzar, diciendo: a este tipo le falta un tornillo. Pero Kitty lo detiene y le dice: espera, esas alas, lo recuerdo de los archivos. Su nombre es Warren Worthington. Él está asustado, Logan. Necesita ayuda. Yo puedo. Nosotros podemos ayudar. Así que se adelanta y le habla desde lejos a Warren. Hey, Warren, somos amigos. Hemos venido para... Pero Warren, que en el universo 616 es un mutante que usa el nombre de Ángel, y luego de ser transformado por Apocalipsis se convierte en Arcángel, gira la cara y le responde: no los dejaré. Luego se voltea por completo y repite: no los dejaré, no los dejaré, no los dejaré. Warren, somos amigos, somos. Intenta calmarlo Kitty, pero inmediatamente se da cuenta de lo que está por venir. Warren extiende las alas y dispara sus plumas metálicas. Kitty reacciona rápidamente y se vuelve incorpórea, haciendo que éstas la atraviesen sin hacerle nada. Wolverine les grita a todos los demás que se agachen mientras utiliza sus garras para desviarlas, pero solo porque puede hacerlo. Sabemos que así se le claven, no le va a pasar nada. Lamentablemente, Beast y Abigail Brand no pueden decir lo mismo. A Beast una se le mete por un ojo, mientras que otras más le atraviesan el pecho y otras partes del cuerpo. A Abigail una le atraviesa la cara y otra más se le clava en el cuello. Ambos terminan muertos al instante. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Ramón Octavio Flores Mesa 6780. Gracias por formar parte de la familia de Diose Comics.
Luego, mientras vemos el cadáver de Abigail Brand, observamos cómo Arcángel extiende las alas nuevamente, pero esta vez para caminar en dirección a Wolverine y los demás, mientras dice otra vez: Yo no me importa un pepino, amigo, le responde Logan, pero Warren lo dice igual, ahora con los ojos encendidos y la boca abierta de par en par. ¡No los dejaré! Wolverine se lanza contra Warren con un rugido, decidido a detenerlo. Gambit y los demás van detrás de él. Logan le atraviesa las piernas con sus garras, mientras le grita que no irá a ninguna parte. Widow le dispara proyectiles desde sus muñecas, al parecer, dardos tranquilizadores. Gambit parece que aquí puede cargar las partículas en el aire con energía cinética, ya que no necesita utilizar cartas para atacarlo y hacerle perder el balance. Finalmente, Guardian da un gran salto y se le arroja encima con su mazo en alto, para luego golpearlo fuertemente en la mandíbula con él, mientras que Wolverine le clava sus garras otra vez. Luego las retira y comenta: Sí, claro, necesita ayuda. Kitty lo mira con firmeza y le responde: ¿Tú la necesitaste, verdad? Logan hace una mueca de protesta, ya que parece que no le gustó el comentario. Y luego agrega: Yo sé que no es él. Es este maldito país, trasteando con cerebros los experimentos. Me salvaron, volví, sí, pero ¿cómo sabemos que no lo han cambiado tanto que no pueda volver atrás? Luego, mientras vemos los cadáveres de Beast y de Abigail Brand, agrega: Esta no es una damisela en apuros, niña. Es un maldito jinete del apocalipsis. Es la muerte en alas de metal. Todo lo que toca muere. Garras, alas. Lo único que importa es que también mata. Así que incluso si podemos, merece ser salvado. ¿Acaso él quiere? ¿Yo lo quise? Sí, responde Kitty. Merece una oportunidad, igual que tú lo hiciste. Y Logan contesta: Entonces, será mejor que reconecte su cerebro antes de que también te mate a ti. Wolverine comienza a subir las escaleras de vuelta a la superficie, cuando en eso empieza a escucharse un mensaje que dice: Dr. Strugatsky, habla la directora Prostovich. No hemos recibido nueva información sobre los experimentos del espécimen Ángel, ni tampoco sobre los especímenes Kosny-Mosk, Asclepitelny o Mimic. Los líderes Rasputin y Rosovich están perdiendo la paciencia, doctor. Solo puedo poner excusas por un tiempo limitado, hasta que su incompetencia empiece a manchar mi credibilidad también. Como comentario, Kosny-Mosk es la traducción literal de médula ósea al ruso. Asumo que se refieren a Sarah Brushman Marrow, una ex miembro de los Morlocks que puede generar protuberancias óseas de su propio esqueleto y usarlas como armas. Asclepitelny significa en ruso deslumbrante o que ciega por su brillo, así que podrían estar refiriéndose a Dazzler. Y lo de Mimic, un mutado que puede copiar temporalmente los poderes y habilidades de otros superhumanos que estén cerca de él, se explica por sí solo. Logan siente algo familiar en esa voz, así que se da la vuelta y se dirige a la pantalla donde se ve la imagen de la doctora, quien continúa preguntando: «Dr. Strugatsky, ¿está ahí? Si no responde, me veré obligada a enviar un grupo armado». Nos movemos al laboratorio de la doctora Prostovich. Ella ha notado a alguien al otro lado de la línea, pero no es el Dr. Strugatsky, así que le pide: «¿Quién es? Avance, puedo verlo ahí». Al ver la silueta del Winter Soldier aparecer, agrega: «Doctor, si esta es su idea de un juego, yo...». Pero una vez que Logan se muestra por completo, lo entiende del todo y grita: «¡Winter Soldier! ¡Estás vivo!», poniendo una cara de felicidad, como si se hubiese reencontrado con su mascota perdida.
Incluso extiende los brazos como queriendo abrazarlo a la distancia. Pero la reacción de Logan es obvia. Saca las garras y destruye de un solo golpe la pantalla donde se veía el rostro de la doctora. Luego se aleja y Kitty le pregunta: ¿quién diablos será esa? Alguien que estará muerto muy pronto, responde Logan, mientras se dirige nuevamente a las escaleras. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.